A veces el dulce se nos pone a mordiscos. Llegan las dificultades. Y no es que por ser cristianos las cosas sean más fáciles. A veces precisamente por serlos resultan más difíciles. Pero fue una situación de dificultad la que vivió Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, siendo Jesús mismo. Y fueron también sus discípulos cercanos a él y sus seguidores quienes también vivieron dificultades. Pero Jesús les dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Veamos por qué. Hermanos y amigos, les saludo en esta oportunidad con el deseo que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Quiero en esta ocasión compartir un pasaje en el capítulo 16 del libro de Juan, en el verso 33, en donde está Jesús hablando con sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en el libro de Juan vemos a un Jesús que se nos presenta ya adulto al inicio de su ministerio y comienza a recorrer las aldeas de Betania, de Judea, de Galilea, de Capernaum, de Jerusalén, predicando su mensaje, un mensaje en el que enfatiza que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el enviado, se iguala a Dios y hace muchos milagros. Y todo esto, hermanos, hace que muchas personas le sigan, que muchas personas se acerquen a Él y le crean cuando ven cómo alimenta a 5,000 personas, cuando ven cómo le devuelve la visión a un ciego, cuando ven cómo Él resucita a su amigo Lázaro, ¿verdad? Entonces Jesús comienza a tener muchos seguidores, pero también es cierto que su mensaje, enfatizando que Él es el Hijo de Dios, es un mensaje que no le gusta a muchos fariseos, a muchos sacerdotes, y entonces ellos también empiezan a buscar la forma de atacarlo, de apedrearlo, de meterlo a la cárcel. Y este escenario en donde crece, digámoslo así, su popularidad y su acogida frente al pueblo, también es un escenario en donde crece el odio y el deseo de deshacerse de Jesús. Y procuran matarle, ¿no? Entonces vemos ya llegados al capítulo 16 de Juan, cómo Jesús, después de escabullirse en muchas oportunidades de que le cogieran preso y le apedrearan, cómo Jesús empieza a estar consciente y a mostrar que su hora ha llegado. Comienza a mostrar que su hora de ir directo a la cruz está cerca, y entonces es hora de no seguir escondiéndose, de no seguirse escabullendo. Entonces se reúne aparte con sus discípulos y les entrega un nuevo mandamiento en donde les invita a amarse unos a otros. Se sienta con ellos y le lava sus pies en un ejemplo de humildad. Y es un Jesús que ahora ora por sus discípulos pidiéndole al Padre que los guarde. Es un Jesús que ahora le pide a los discípulos que no se vayan a poner tristes porque Él enviará el Espíritu Santo para que esté con ellos. Pero sus discípulos están un poco confundidos, no entienden este mensaje, no entienden de qué está hablando con Jesús. Pareciera que ellos creyeran que Jesús iba a estar siempre con ellos, o de que iba a haber algún momento en donde alguna gran revolución se levantara, pero la verdad es que Jesús se está preparando para ir a la cruz. Y entonces los encomienda al Padre, les promete el Espíritu Santo y les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Hermanos, y es acá donde quisiera que pudiéramos tomar alguna enseñanza. Tomar ese paralelo entre esas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos y esas palabras, cómo las podemos tomar para nosotros. Porque si nosotros somos como aquellas personas que le seguían al principio de su ministerio, que escucharon sus palabras y las creyeron, si nosotros somos como aquellos que subieron al monte de los olivos y le escucharon y le creyeron, hermanos, pues entonces nosotros también hemos llegado a ser sus discípulos. Si nosotros hemos creído que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nuestros pecados. Siendo así, nosotros estamos en la misma posición de ser sus discípulos. Y como ellos, hermanos, Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿de dónde saca Jesús esto, hermanos? Por eso mencionaba ahorita su recorrido desde que inició su ministerio. Porque desde que inició su ministerio, cuando Él comienza a hablar de lo que su Padre le dijo que hablara, porque Él no habla por sí solo, Él habla, repetidas veces lo dice, lo que el Padre le dio a hablar. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús de hablar lo que Él nos mandó a hablar, de enseñar lo que Él nos mandó a enseñar, de vivir lo que Él nos mandó a vivir, entonces nos ponemos en una situación en la que el mundo también nos va a rechazar. Una situación en la que el mundo también nos va a mirar feo. En donde vamos a empezar a desencajar del mundo, porque vamos a empezar a vivir una vida más conforme a la voluntad de Dios que una vida conforme a la voluntad del mundo. Y entonces nos vamos a empezar a diferenciar y vamos a empezar a tener aflicción, porque vamos a empezar a ser esa oveja rara que no encaja a lo mejor ni en la misma familia, que no encaja de pronto en el trabajo, que no encaja en la sociedad, que no encaja en el sistema de valores que hoy en día tenemos, porque hemos sido aquellos que hemos escuchado el mensaje de Jesús y le hemos creído y hemos comenzado a vivir conforme a ese mensaje. Y eso era lo que pasaba con sus discípulos. Ahora le seguían más a Él, le creían más a Él que a los fariseos y a los hipócritas que enseñaban la ley en su época. Entonces Jesús sabe lo que a sus discípulos les espera. Jesús sabe que ellos también van a ser perseguidos, así como Él lo estaba haciendo. Y Jesús sabe que ellos podrán también llegar a tener una muerte de cruz como la que Él iba a tener. Y por eso los encomienda a su Padre. Por eso ora por ellos. Por eso les pide que esperen al Espíritu Santo. Por eso les dice, confíen en mí, porque así como yo he vencido, ustedes pueden vencer al mundo. De hecho, Jesús nos invita a apropiarnos de su victoria sobre el mundo. Él como hombre nos muestra cómo logró mantenerse al margen del pecado, cómo logró soportar la tentación, cómo logró diferenciarse del mundo y vivir conforme al mandato de su Padre. Y eso es lo mismo que Él nos pide. Así es que nosotros ahora, en nuestra vida, tenemos que preguntarnos si realmente nosotros vamos por ese camino diferenciador, por ese camino en donde las personas a nuestro alrededor ven que hay una diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que el mundo hace, entre lo que nosotros creemos y lo que el mundo cree, o si simplemente somos uno más dentro del montón que va conforme la vida del mundo. Y si estamos en esa línea del camino que Jesús nos ha señalado, pues entonces seguramente podremos dar testimonio de que es una vida de aflicción. Pero hay una esperanza de consuelo en ese sentido, hermanos y amigos. Y esa palabra de consuelo es esta en Juan 16:33, donde Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si así es, hermanos, lo que Él nos dice es, pueden estar seguros que ustedes, conmigo y en mí, también han vencido al mundo. Y esa es la esperanza que debemos tener hoy para seguir en nuestra lucha día a día, manteniéndonos en una línea diferencial respecto a la forma de vivir del mundo, respecto a la forma de avanzar en la vida, respecto a nuestro credo, respecto a nuestro estilo de vida. Si lo mantenemos diferente, habrá aflicción,
pero venceremos, porque así nos lo dice el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. Dios los bendiga, hermanos.